Kamalabare Natam Nabuta Singam Dalita Hiranyakachipu Tano Bringam Kesavadrita Narahari Rupa Jayagadiša Hare Jayagadiša Hare Jayagadiša Hare Jaya Nisinghade, Jaya Nisinghade, Jaya Nisinghade, Nisinghade. Jai, Hare Krishna, vamos a tener nuestra clase de Srimad Bhagavatam. Estamos leyendo el primer verso del capítulo 28, titulado Las instrucciones del señor Kapila sobre la ejecución del servicio devocional del canto tercero del Srimad Bhagavatam. Traducción y significado de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Voy a leer el sánscrito. Dice: Si Bhagavan Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayang Udiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dice aquí, voy a leer el sánscrito. Si Bhagavan Uvacha Yogasya Laksanam Bhaksye Saviyasya Nipatmaye Manoyaneva Vidina Rasanayati Satpatam. Traducción. Repetimos por favor. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Mi querida madre, oh hija del Rey, ahora te explicaré el sistema de yoga que tiene por objeto la concentración de la mente. Quien practique este sistema puede llegar a un estado de dicha y avanzar progresivamente hacia el sendero de la verdad absoluta. Voy a leer solo. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Mi querida madre, oh hija del Rey, ahora te explicaré el sistema de yoga que tiene por objeto la concentración de la mente. Quien practique este sistema puede llegar a un estado de dicha y avanzar progresivamente hacia el sendero de la verdad absoluta. Significado de su divina gracia, Srila Prabhupada. El proceso de yoga que el señor Kapiladeva explica en este capítulo es autorizado y marca la pauta a seguir. Por ello, estas instrucciones deben seguirse con gran esmero. Para empezar, el Señor dice que la práctica del yoga puede permitirnos progresar hacia la comprensión de la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios. En el capítulo anterior ha quedado bien claro que la obtención de maravillosos poderes místicos no es el resultado que se desea en el yoga. En lugar de sentir la menor atracción por esos poderes místicos,
hay que alcanzar una iluminación progresiva en el sendero de la comprensión de la suprema personalidad de Dios. En el último verso del 6º capítulo del Bhagavad Gita se confirma también que el yogi más elevado es aquel que siempre piensa en Krishna dentro de su corazón, es decir, el que es consciente de Krishna. Aquí se afirma que quien siga el sistema de yoga puede llenarse de dicha. El señor Kapila, la personalidad de Dios, que es la autoridad principal en yoga, explica aquí el sistema de Ashtanga Yoga, que comprende prácticas de 8 tipos, a saber, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Estas fases de la práctica deben llevarnos a conocer al Señor Vishnu, que es el objetivo de todo yoga. Hay supuestas prácticas yógicas en que la mente se concentra en el vacío o en lo impersonal, pero el sistema de yoga autorizado que explica Kapiladeva no las aprueba. Incluso Patanjali explica que Vishnu es el objeto de todo yoga, en el Ashtanga Yoga, y por lo tanto forma parte de las prácticas Vaishnavas, porque su meta final es conocer a Vishnu. El éxito en el yoga no es obtener poderes místicos, lo cual se condena en el capítulo anterior, sino más bien liberarnos de las designaciones materiales, situarnos en nuestra posición constitucional, que es el logro supremo en la práctica de yoga. Om Ayanati Mirandasya Yananjana Salakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Sigurave Namaha Si Chaitanya Manovista Estapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahya Dadati Swapadantikam Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhar Sivasati Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si Bhagavan Uvacha, Yogasya Laksanam Bhaksye, Sahivasya Nipratmaye, Manoyaneva Vidina, Prasanayati Sapatan. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querida madre, oh hija del rey, ahora te explicaré el sistema de yoga que tiene por objeto la concentración de la mente. Quien practica este sistema puede llegar a un estado de dicha y avanzar progresivamente hacia el sendero de la verdad absoluta. Bueno, este capítulo, Krishna explica sobre la práctica del señor Kapiladeva, bueno, que es Krishna, ¿verdad? Porque son todas sus encarnaciones. Nos explica el propósito del sistema de yoga, que se llama Sankhya Yoga o Ashtanga Yoga, y todos sus sistemas, es el de concentrar la mente en Krishna, en el Señor Vishnu. Y es interesante esto porque él es el original exponente de los sistemas de yoga, ese sistema, y de la filosofía Sankhya. Porque es interesante que ya en época de Vyasadeva surgieron 6 escuelas que se les conoce como ortodoxas o seguidores de la cultura védica. Fueron la escuela famosa que acepta las escrituras védicas. Fue la Karma Mimamsa, y tenían sus textos, ¿verdad? Su Karma Uttara Mimamsa, Karma Mimamsa Sutra. La escuela Nyaya del sabio Gautama, el Karma Mimamsa fue el sabio Yaimini. El sabio Gautama sacó su tesis, su doctrina filosófica llamada Nyaya, dedicada al estudio de la lógica y todo el estudio de la lógica básicamente, cómo aplicar la lógica al conocimiento védico, Nyaya. Luego está la filosofía Nyaya, la filosofía Vaisasika, que es la filosofía atomista. Esta filosofía trata de comprender, hablas acerca del átomo y todo, cómo el átomo se desarrolla y todo, cómo el universo se desarrolla a partir de los átomos, el atomismo. Y la otra filosofía se llama
es Sankhya. Y hay el Sankhya teísta, que es la que enseñó Kapila Deva, y el Sankhya ateo o ateísta de Kapila Niriswara, otra persona que se autonombró Kapila o se llamó Kapila y que se creó una filosofía atea, materialista, porque incluso dice que el Iswara, el Purusha, Señor Supremo, está sujeto a la materia, que las tres modalidades es la causa de todo. Y luego viene la filosofía Yoga Sutra de Patanjali, que elaboró sus Yoga Sutras. Que esta también es una filosofía del Yoga Sutra basada en estas enseñanzas originales. Y luego está la filosofía, dijimos, vamos a repetir, está la filosofía, dijimos, Karma Mimamsa, la filosofía Nyaya, la filosofía que dijimos, atomista de Vaisasika, la filosofía Sankhya, y luego viene la filosofía del Yoga Sutras, y luego la sexta filosofía que es considerada, porque como aceptan los Vedas, es la filosofía Vedanta de Vyasadeva. Y de la escuela de Vedanta hay varias escuelas, que están las escuelas monistas, impersonalistas, que el campeón de todas ellas ya tiene una antigüedad muy grande, pero el campeón de ellas fue Sankaracharya, aunque Sankara fue en la época contemporánea, digamos ya de la época un poquito de la etapa medieval para acá, de la Edad Media, para acá, en la época de esa época, Sankaracharya. Y Sankaracharya era discípulo de un gurú que se llamó Govinda, que era discípulo de otro gurú que se llamó Godapada. Sí, viene en un parámpara. Y está la escuela, y en esa hay varias corrientes de monismo y personalismo, ¿sí? Y la escuela de los Vaisnavas, hay varias escuelas del Vedanta de los Vaisnavas. Está la primera escuela se llama la de Madhavacharya, que se llama, bueno, está la escuela la Pancharatrika Vaisnava, no sé, son Vaisnavas, Pancharatras, pero antes de ellos podemos hablar de la escuela de, ¿cómo se llama? De los Alvars. Esta escuela de los Alvars, que el campeón de todo se llamó Ramanujacharya, ¿verdad? Que es la escuela que se llama Advaita, Sudhadvaita, de monismo puro, y Udvaya Vedanta. Ellos hablan sus tratados de filosofía Vaisnava, y son Vaisnavas, aunque para ellos la forma original de Dios es el Señor Vishnu, la forma de Vishnu, de 4 brazos, y Krishna es una encarnación de Vishnu, la más importante encarnación. No hay diferencia, ya no hacen diferencia, pero ellos principalmente establecen al Señor Vishnu como la suprema forma, la personalidad suprema de Dios, ¿sí? Y ellos, sus textos principales son también los Pancharatras, pero antes de ellos los Alvars tienen toda esa tendencia, pero son muy devotos de Krishna, tienen toda esa corriente, que de hecho los primeros Alvars son de la época de Krishna, aunque la historia contemporánea los pone mucho más adelante, pero la historia tradicional Vedanta, de acuerdo al Parampara Prabandhan, al Divya Surecharita, los textos originales, ¿verdad? De ellos, de sus biografías, ellos vivieron al inicio, a principios de Kali Yuga y un poquito antes, y a inicios de Kali Yuga florecieron los Alvars, y otros más después. Entonces ellos, su filosofía de ahí la desarrolló más elaboradamente Srila Ramanujacharya, que vienen del Lakshmi Sampradaya. Luego viene otra corriente que se llama los Pancharatika Bhagavatas, que ellos también ya se mencionan en partes del Ayurveda, y ellos fueron los que crearon los Pancharatras, entre los que se destacan el famoso Agastya Muni, en su Agastya Sanjita, Narada Sanjita, Brahma Sanjita, todos esos Sanjitas son los textos Pancharatras, y estos Pancharatrikas, estos textos se mencionan ya en el Mahabharata. En el Moksha Dharma del Mahabharata hay una sección muy filosófica, ahí habla de los sistemas de Pancharatra, y en el Vedanta Sutra también los cita Srila Vyasadeva, que son los Pancharatas, son también de la época de Krishna, y estos Vaisnavas también tuvieron su parámpara que floreció mucho en el sur de India, sobre todo, los hijos del Pancharatra, especialmente en Kerala, donde estaba Agastya Muni,
Estos Vaishnavas tienen su parampara, que luego Ramanujacharya, aunque Ramanujacharya nació en Mahabalimpur, en la área de Tamil, es la otro lado, así digamos como es una punta ya al final, así como la Patagonia de Argentina, o lo que es de los cabos de Buena Esperanza se llama en África, ¿no? Que está el Mauritius y todo eso, así el último de África, al sur de África, así es una puntita. Así hay una puntita en India, que es donde Kanyakumari, y de un lado está Tamil Nadu, del lado oriental, y del lado occidental, que es el mar hacia el Océano Índico y hacia el Océano Arábico, está Kerala, que hablan el idioma Malayan, Kerala, y del otro lado está Tamil Nadu, que es donde estaba el templo de Ranganath, de Mahabalimpur, de Yadava, ¿cómo se llama Yadava? Ay, ¿cómo se llama la edad de Mahabalimpur? Yadavanath, algo así se llama, que es el señor Vishnu, señor Krishna de 4 brazos, pero es señor Krishna. ¿No es Gurubayur? Gurubayur está del lado de Kerala, está en Kerala, sí, ese templo lo trajo Puroshuram. La historia de Kerala es muy interesante porque resulta que Kerala estaba bajo el agua. De hecho, hay estudios que se han hecho que reconstruyen a través del satélite, que ha tomado fotos, se llama imaginería de satélite, que toma fotos y escanea así la tierra del subsuelo marítimo, y desde lo que era, por ejemplo, Dwarka, estaba Dwarka y todavía en esa parte había mucha, luego el océano se tragó toda esa parte, había más tierra hacia afuera, y de ahí en un golfo que está al sur de Dwarka, toda esa zona todavía había mucha tierra, que fueron varias construcciones, y ahí se encontraron también las civilizaciones más antiguas de la India, con más de 9000 años de antigüedad. Encontraron restos ahí en estos lugares, al sur de Dwarka, cerca de Pravasha, en este lugar famosísimo, ¿no? Se han hecho muchos estudios. Entonces, y toda esa zona, Kerala, resulta que se le había tragado el mar, y llegó Parasurram allí. Parasurram fue el que fundó el reino de Kerala, y ahora se conoce como estado de Kerala. Esa zona está bajo el agua, y Parasurram le pide a Samudra, que es el océano Arábigo ahora, que se retire, y se retiró. Entonces él, ahí Parasurram fundó Kerala, y ahí no había ríos sagrados. Entonces Parasurram pidió la bendición de que le otorgara la bendición a que los cocos, el agua de los cocos, contenga todo el agua de los ríos sagrados. Por eso es muy sagrada. El agua del coco es sumamente auspiciosa. Incluso aquí en las tradiciones, digamos, chamánicas que existen de la época, no se sabe si vino directamente de aztecas o de los precolombinos, o ya fue una mezcla de todo, porque vinieron gente aquí de todos lados, vino gente de África, gente de Asia, tiene la costumbre también que el agua de coco es muy buena para alejar las cosas inauspiciosas. Si usted echa agua de coco, bendice el lugar y aleja, por ejemplo, cuando les hacen brujerías, cosas así. Y eso en la cultura védica, los cocos son muy auspiciosos, porque Parasurram bendijo, cuenta algunos Puranas, porque cada estado tiene un Purana, es un libro de su historia antigua, de antigüedades, que es lo que sí Purana, lo antiguo. Entonces, en los Puranas de ahí, explica eso, ¿no? Que el coco tiene esa bendición, tiene todos los ríos sagrados, por eso se usan en los bailes de las deidades. Entonces, es interesante esto, porque Kerala, antes de que Krishna partiera de Dwarka, el señor Parasurram explica el Narada Purana, si bien no recuerdo, llegó a pedirle, Krishna adoraba una deidad de Vishnu que se llama Gurubayur. Entonces le dijo a Parasurram, llévatela porque Dwarka se va a hundir una vez que yo parta. Entonces, y él le puso un templo, y sin embargo a Gurubayur lo adoran como Krishna, no como Vishnu, por la influencia de los Vaishnavas Pancharatras que hubo ahí muy fuerte en esa zona, que ellos eran más devotos del señor Krishna. Entonces, sí de Vishnu, pero especialmente a Krishna lo tienen muy en cuenta. Entonces lo adoraban más como Krishna, Gurubayur, pero era una deidad de Vishnu, que el señor Krishna adoraba en persona, y se la llevó, se la llevó Parasurram, y está ahorita en Kerala. Entonces es interesante que ellos también tenían su sistema Pancharatra de filosofía, y Ramanuja de hecho usó mucho los textos Pancharatras, ¿sí? Y estos se mencionan en el Mahabharata, se mencionan en el Vedanta Sutra, ¿sí? O sea y su filosofía ya se habla en unas partes de los Vedas, en algunas partes de los Vedas se habla ya.
Y en el Bhagavatam habla mucho de la filosofía de los Chaturvyuha, las 4 expansiones del señor Krishna, Vasudeva, Sankarsana, Aniruddha y Pradyumna, que es la tesis principal teológica de ellos. Y la adoración de los templos, la adoración, todo eso. Entonces Chaitanya Mahaprabhu, cuando viajó por allí, por esa zona del peregrinaje, allí en un templo del señor Maxi Avatar o Kurma Avatar, no me acuerdo, allí encontró el Brahma Sanjita que lo recitaban los brahmanas y pidió una copia del 5º capítulo del Brahma Sanjita. Y Chaitanya Mahaprabhu, pues es Bhagavan Saksak, Krishna Vishnu, dijo que eso era conocimiento perfecto. Entonces, bien interesante esto, ¿no? Luego está la escuela de Madhavacharya, que en Karnataka nace Madhavacharya, y él establece la filosofía, porque el budismo había infectado mucho la India, y luego Sankaracharya nace por orden de Krishna para restablecer otra vez la cultura védica y predica escondidamente el Vaishnavismo, porque el hecho, en muchos de sus poemas revela que él era el señor Shiva, dice el señor Chaitanya. ¿Te acuerdas Padma Purana, el señor Shiva que apareció? Es una encarnación del señor Shiva, que lo mandó Krishna a predicar esa filosofía para traer a los budistas, a la gente budista, a hacerla otra vez a la cultura védica. Pero él revela en muchas partes que él es un Vaishnava. El Yagana Charita, el Yagana Astaka, que cantamos cuando es Ratra Yatra, lo compuso él. El Govinda Astaka y muchos, el Krishna Astaka, y en el Krishna Astaka, él, en los poemas al Bhagavad Gita, en el Gita, sus poemas al Gita, él cita el Bhagavatam del 12º canto, que dice: saludos a aquel supremo brillante y divino, cuyas glorias por los Vedas son cantadas, que los Upanishads proclaman. A este Señor Supremo Krishna, a él ofrezco mi reverencia, ofrezco mi reverencia, ofrezco mis reverencias. Es un verso del 12º canto del Srimad Bhagavatam, al final del Bhagavatam. Y él hizo muchas alusiones a los pasatiempos del Bhagavatam, la Sankaracharya, y cita el Vishnu Purana y muchos Puranas así. Entonces, él era un devoto, ¿verdad?, de Krishna, y al final iba estando dejando el cuerpo, le dijo a sus discípulos: vaya Govinda, vaya Govinda, vaya Govinda, mudhamate, samprati sanikilejale, nahi nahi rakshatidus krinkarane. Dijo: ustedes intelectuales, dejen de estar haciendo malabarismos con la gramática y los sufijos y prefijos y toda la especulación, ¿no? Solo adoren a Govinda, adoren a Govinda, adoren a Govinda, porque a la muerte es lo único que los puede salvar. Así dijo. Y es interesante esto, porque el gurú de Sankara, que fue Govinda, Gaudapada, escribió también, que fue un gran filósofo, escribió comentarios al Mataravriti, el Mataravriti del Sankhya Karika, que es un texto de los Sankharitas, que son materialistas, se llamaba Krishna, ¿qué se llamaba Isvara Krishna se llama, tenía el nombre de Krishna, Sankhya, pero era de la filosofía Sankhyatea, y entonces él hizo un comentario, y ahí cita 2 versos del Bhagavatam, y en el Uttara Gita Vasya, otro comentario que hizo, también menciona al Srimad Bhagavatam por su nombre, y él fue el gurú abuelo de Sankaracharya. ¿Y por qué es interesante mencionar esto? Porque el Bhagavatam es el comentario original del Vedanta, y Sankaracharya, la historia contemporánea creada por la colonización inglesa, lo pone por el siglo VIII después de Cristo. Pero el doctor Samindananda, el doctor Samindananda, que es un erudito, discípulo de Srila Bhaktisiddhanta, en su tesis doctoral en la Universidad de Oxford sobre la Gaudiya Vaishnava y su relación con las escuelas Vaishnavas anteriores, él muestra, y también el otro doctor de la Universidad de aquí de Canadá, que ya tenemos contacto directo con él, lo tengo en WhatsApp, que es este doctor Prashad Gokhale, que tiene un doctorado en áreas de ciencias, ingenierías biofísicas y no sé qué, pero él ¿cómo se llama? Él se ha vuelto un especialista en historia de la India, y él muestra evidencia de las fuentes de la vida de Sankaracharya, porque cuando nacían los niños hacían su carta astrológica, que muestra que Sankaracharya vivió en el año más o menos 400 antes del Señor Jesucristo, o sea, de la era cristiana. Entonces Sankaracharya vivió mucho antes que la teoría que dicen los contemporáneos. Es que hubo otro sanyasi que también se llamó Sankara en el siglo VII. Entonces lo que hace la historia modernista, contemporánea, reduce a las personas para tener menos tiempo. Lo asocia con uno, con otro, pero no, fueron 2 personas. El Adi Sankaracharya, el original,
vivió en el año 400 antes de Cristo, y su guru era Govinda, y su guru Gaudapada, póngale unos 100 años antes que él, ya recita el Bhagavatam. Y también otra cosa que comprueba el doctor Prasad Gokhale sobre su revisión de la historia de la India, continúa la historia de la India en su tratado, que él ya me dio permiso de editarlo, porque luego estamos trabajando con otros devotos eruditos para presentar un libro sobre eso, y vamos a editar todo su estudio. Él presenta también evidencias de las cartas astrológicas cuando vio Buda, las fuentes del budismo antiguo, que Buda nació en el año 1800 a.C., no en el 600 como lo pone la historia contemporánea. Y eso también lo dice Jiva Goswami en el Krishna Sandarbha. En el Krishna Sandarbha dice que Buda vivió más o menos unos 2000 años después que apareció Kali Yuga. Jiva Goswami habla en términos generales, pero ya el estudio detallado de la astronomía, de los textos budistas, marca que vivió en el 1800 a.C., o sea, 2000 años antes de Cristo. Y eso es la historia original. Solamente algunas crónicas silandesas de Sri Lanka, ¿cómo se llama? Lo redujeron por la influencia de la prédica de los misioneros cristianos, porque todo el modelo de historia que se ha dado sobre la India fue construido por los eruditos como Sir William Jones y luego Max Muller y otros eruditos ingleses que eran misioneros cristianos, y que ellos querían poner la historia védica muy después de la época de la creación bíblica, ¿no? No querían así, porque para ellos la única verdadera religión, todo lo demás son mitología, es la cristiana. Y ellos dicen que más allá de 6000 años que apareció Adán y Eva en la cronología bíblica, no pudo existir, no es falso. Y otras religiones son falsas, su historia es falsa. Eso lo dio también este famoso Rawlinson, famoso orientalista, que era un orientalista que estudió las culturas orientales inglés. Él dijo que la cultura cristiana es que la única que tiene historia, las demás no tienen nada de historia. Partían de esa premisa que no tiene comprobación, hay muchas pruebas históricas, ¿verdad?, de todas las otras culturas, pero bueno, esa es su concepción, hasta que los darwinistas, digamos, rompieron ese esquema a más antigüedad. Y por ejemplo, ellos también sacaron la teoría Borrowing, que es una teoría que sacaron los primeros cristianos, decir que para convertir a los hindúes, decir que en realidad Krishna era Jesucristo hinduizado, que llegó con los primeros cristianos y ahí inventaron al Krishna. Luego te sacó la teoría que no, que ya Krishna existía, pero lo unificaron con el, ¿cómo se llama? Lo unificaron a Krishna con el cristianismo, y así crearon el Bhagavatam después de Cristo, porque tiene algunas semejanzas, ¿no? La vida de Krishna y la vida de Jesucristo. Pero muchos estudios e investigaciones que los eruditos hindúes también sacaron, especialmente el Dr. Banerjee y otros, que en los textos de Patanjali, de Yoga Sutra, que se consideran más antiguos que el cristianismo, se menciona a Krishna, el gramático Patanjali. Lo mismo en la gramática de Panini, se menciona a Krishna como Bhagavan, diciendo el Señor un rey, pero a la vez Bhagavan y todo eso. Lo mismo Chanakya Pandit, ¿sí? Lo mismo habla de los, ¿cómo se llama? Las obras de teatro, de las obras de teatro, ahora Panini, ¿cómo se llama? Obras de teatro sobre la muerte de Krishna y Kansa, y empiezan a sacar los textos históricos, ¿no? También hay referencia en el Buddha Charita, en el Mahanides, en muchas fuentes budistas se habla de Krishna, los Pándavas, que vivieron mucho antes, ¿verdad? Los budistas lo consideran a Krishna uno de los bodhisattvas. En el budismo japonés se le considera a Krishna Kano Bodhisattva, ¿no? Como uno de los grandes iluminados. Los Jains también, que es más antiguo que el cristianismo, que son paralelos al budismo, también mencionan a Krishna como una de las grandes personalidades de los 25 Tirthankara, o grandes iluminados maestros. Krishna es mencionado, Balarán, en fin, se habla de todos ellos. Entonces todo eso derrumbó, y aparte los griegos también mencionaron a Krishna cuando llegaron en la época de la helenización, antes de Cristo, cuando llegó Alejandro Magno. Los historiadores griegos hablan de que Krishna era adorado en Mathura, que él vivió ahí, dice Megástenes, 133 generaciones antes que Alejandro el Magno. Entonces, todo eso derrumbó, y aparte hay una famosa, los griegos hicieron devotos de Krishna. El emperador Heliodoro hizo un templo de Krishna en Madhya Pradesh, en la India Central. Hizo una columna que hasta la fecha existe ahí, que está en griego y también en sánscrito con el alfabeto Brahmi, que dice que esto fue hecha por Heliodoro, un gran devoto de Krishna. Y han encontrado más columnas de más templos que hicieron los griegos, son cónicas.
En fin, hubo mucha evidencia contundente, ¿verdad? Y eso derrumbó la teoría Borrowing. Sin embargo, como la teoría Borrowing decía que el Vaishnavismo es derivado del cristianismo, sobre todo el krishnaísmo, todo lo que tratara de Krishna tenía que ser posterior al cristianismo. Y los Pancharatas los pusieron por el siglo 8 o 9 después de Cristo. El Bhagavatam decían al principio, Colebrook y Wilson eran los que decían que el Bhagavatam fue en el 13 después de Cristo, escrito por Vapodeva, que es un comentarista del Bhagavatam, que los que habló del Bhagavatam, de que él lo compuso y que lo inventó por ahí, y también ¿cómo se llama? Cosas así inventadas sacaron, ¿no? Y otros así sacaban esas teorías. Pero no, la referencia que tenemos de Sankaracharya, que vemos que no vivió en el 9 después de Cristo, sino antes, ¿sí? Sankaracharya, su gurú, estamos hablando por unos que en el 1600, en el 600 años antes de Cristo, ya están mencionando el Bhagavatam. Chanakya Pandit, otro gran, ¿cómo se llama? Erudito de la India, también parafrasea, habla de Sutta Goswami, parafrasea el Bhagavatam, hizo un estudio sobre eso, que por lo menos un 13% de sus obras hace referencias al Bhagavatam, repite versos del Bhagavatam, pasatiempos de Bhagavatam, habla de Krishna, habla de los Puranas, en el Artha Shastra y otros sus Niti Shastras, y repite textos, ¿no? Como el famoso verso ese que dice que un hombre sabio ve a toda mujer que no es su esposa como su madre, que trata a los demás como a sí mismos. Es una paráfrasis de un verso del Bhagavatam que dice, ¿cómo se llama? Está hablando de las glorias de Prithu Maharaj, la narrativa que está dando ahí Maitreya, si no me equivoco, o Sutta Goswami, o Sukadeva, ¿no? Que dice que el rey Pariksit, el rey Prithu, trataba a todas las mujeres que no fueran su esposa como a su propia madre, que trataba era el bien queriente de la gente, ¿verdad? Toda la gente, incluso los ancianos y todo. O sea, en la misma verso, ¿no? Y de hecho hay una parte desde el séptimo canto del Bhagavatam que dice el Bhagavatam que una persona que debe cuidarse de no sentarse a solas con ninguna mujer, ni aun con su madre, ni con su hija pegada junto, a solas en el mismo asiento, porque los deseos son muy fuertes. Y eso también lo repite exactamente igual Chanakya Pandit. Esos son versos así que son reglas que citó. En fin, hay mucha evidencia de eso, ¿no? Hay muchos. Me acuerdo que tengo una maestra muy buena que se llama la maestra San Juanita, muy piadosa. Ella presentó a Radha en el evento ese ecuménico, ¿te acuerdas, Radha? Ya con los monjes tibetanos y los cánticos de los católicos y nosotros estábamos ahí y presentó a Radha y todo. Ella es experta en la teoría de intertextualidad, que es una teoría literaria que explica cómo una obra influye en otra. Y ella revisó mi libro para hacer la presentación del libro, lo estuvo revisando las comparaciones y me dijo, no, es muy obvia la comparación, no se puede negar la comparación, que Chanakya Pandit tenía una fuerte influencia intertextual del Srimad Bhagavatam. También otra maestra que es muy buena metodóloga, que es la maestra Elsa Barragán, que es la directora de la academia ya está jubilada, de la Facultad de Educación y Humanidades, Ciencia, Educación y Humanidades de la UADC. Ella también muy buena en metodología de investigación, muy objetiva la maestra, y dijo, sí, obviamente se ve una fuerte influencia, y dijo ella, el pensamiento griego es una herencia de la cultura de la India. Dice, Krishna tuvo una gran influencia en todo este pensamiento tan grande. Entonces estábamos hablando de esto porque hay muchas pruebas que el Bhagavatam no es así contemporáneo. Y luego la astronomía del Bhagavatam también. Todas las referencias astronómicas son... Simplemente la estrella más mencionada en el Bhagavatam es la Alfa Lacronis o la Dhruva Loka. Sí, que es la estrella polar, la que estaba en el centro del eje polar, se veía porque la Tierra también se mueve y luego por eso aparentemente la astronomía moderna dice que va por el movimiento de la Tierra y los planetas, luego no es la misma estrella que se observa en el axis polar, pero la que está el Bhagavatam que se fija ahí, tuvo que estar por lo menos en el año 2000, hasta el año 2600 de Cristo estuvo ahí presente, iluminando, ¿sí? Entonces el Bhagavatam no pudo verse compilado después de eso, porque no estuvo presente una estrella así, en esa posición que habla el Bhagavatam, porque el movimiento de la Tierra se mueve, aunque ese esté fija, ¿sí? Hasta el año 14 después de Cristo. Entonces el Bhagavatam no puede ser así. Y aparte menciona el río Saraswati con detalles, cuál es el curso del río Saraswati, cómo eran había lleno de santuarios y que fluía enormemente. Es el segundo río más mencionado después del Ganges, es el río Saraswati. Y en el río Saraswati
Este río Saraswati sí se menciona en el Rig Veda, se menciona en el Mahabharata, cuando Balarán también va de su peregrinaje, y también lo menciona el Bhagavatam, mucho río Saraswati, en la batalla de Kurukshetra. Y este río Saraswati se secó en el año 2000 a.C. Se secó. Y ahorita ya lo encontraron, quieren sacar otra vez a que vuelva a fluir. Con los satélites, con ingeniería de los satélites, con las fotos y escáneres de satélite, se ve el caos, se queda de 4 kilómetros. Y viene desde los Himalayas, de nace Brahmaputra, ahí en Badrinath, donde está la cueva de Vyasadeva, ahí nace, y viene y baja todo eso, iba a llegar hasta cerca de Dwarka, y también hacia el oriente, hacia allá, hacia las partes de ahora, por área del Sindh, por ahí, era paralelo casi ¿cómo se llama? Al río Sindhu, o sea, es enorme. Y este río, el Saraswati, se secó en el año 2000 a.C. Entonces el Bhagavatam no es nuevo, no es nada nuevo, es muy antiguo. Entonces, ¿pero por qué hablamos esto? Es muy interesante porque cuando los ingleses llegaron con su predicación, y ya en el siglo en 1700, en la batalla de Lazi, a fines de 1700, tomaron la India, y ellos inventaron su gran campaña contra el hinduismo. De ahí surgen los estudios indológicos, la cátedra de sánscrito, se llama la chair, ¿no?, de sánscrito, se llamó la Boden Chair, la silla del general Boden. Este Boden era un general muy cristiano, muy devoto cristiano, que quería convertir a los hindúes. Es una herencia para que se invirtiera mucho en cómo refutar y criticar los textos védicos. Y ahora H.C. Wilson también creó un famoso, ¿cómo se llama eso? Competencia, una competencia de que a ver quién presentaba la mejor refutación. Le daban 2,000 libras esterlinas, que en aquel tiempo era mucho dinero, al erudito que presentaba la mejor refutación. Y así estos eruditos se ponían a estudiar sánscrito, y en un mes ya estaban traduciendo los Vedas y cosas por el estilo, en un mes. O sea, como si el sánscrito fuera tan fácil de entender, ¿no? Y de ahí salieron todos los conceptos históricos que tenemos ahorita, que se enseñan todavía en diccionarios, y que muchos académicos lo sustentan, se resisten a toda la evidencia que está saliendo ahorita, arqueológica, arqueoastronómica, evidencia geográfica, histórica. Todo eso se resisten, porque así pasa, ¿no? En las academias se crean paradigmas, se fosilizan, y luego empieza a ver las evidencias anómalas que ven que muestra que ese paradigma es falso, y siempre hay un grupo de resistencia. Hay gente que se va a quedar con idea y se va a morir, ¿no?, con esa idea, aferrado que eso no es, porque ya crecieron, ya vivieron, ya tanto le invirtieron una idea, que luego darle para atrás es difícil. Y eso pasa, es muy común en la ciencia eso, ¿no?, en la academia, que se encuentran, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy famoso, la gente de Sudamérica lo debe saber. En Brasil se encontraron restos de gente negra, un esqueleto de mujer negra, pero del año mucho más antiguo. No se me acuerdo los datos de antigüedad, pero es mucho más de 12,000 años. ¿Sí? En Brasil. También se encontraron, hay otras partes en Sudamérica, otros asentamientos que tienen más de 12,000 años. Pero lo que pasa es que en Estados Unidos se ha tomado la idea de que, como en Estados Unidos el asentamiento más antiguo de humanidad, de los seres humanos en América, es en Estados Unidos, y tiene 12,000 años, y Estados Unidos es el number one ahorita en el mundo. Ellos quieren a fuerza decir que ahí fue donde fueron los primeros humanos que crearon un asentamiento. Por lo tanto, lo más antiguo del hombre tiene que ser 12,000 años antes de Cristo. Así. Entonces, y cualquier otra evidencia que refute eso, la atacan. A mí me decía un historiador muy famoso aquí de Saltillo, que ha investigado mucho, que aquí han encontrado en Coahuila restos del hombre Cro-Magnon, o sea, el hombre europeo, de 25,000 años hasta 30,000 años. Que los han encontrado, pero no los quieren en México, aquí en México, en Coahuila. Y por ejemplo me decía también mi cuñado, que es antropólogo, y mi hermana es antropóloga, es antropólogo social, pero va a muchos congresos y todo eso. Mi hermana es antropóloga, pero se especializa más en la antropología de medicina, es profesora de la UNAM. Ellos me estaban diciendo que en los simposios que asistieron sobre la antigüedad del hombre, que hay hallazgos de 60,000 años reconocidos por los antropólogos aquí. Y Prabhupada Karma Das, ¿verdad? Michael Cremo, que también tiene un PhD en honor y causa, ¿verdad? Es un doctorado. Él, que es un especialista en arqueología antigua, de la antigüedad, en su libro Forbidden Archaeology, Arqueología Prohibida, con Prabhupada Puta sacaron restos de seres humanos en América y en Estados Unidos
antiquísimos, ¿no? De billones de años, e incluso a una ollita que es hecha de aleación de zinc y cobre, algo así, que la encontraron en Massachusetts, en Dorchester, Massachusetts, de una explosión, salió en el Scientific American, antes de que se construyera toda la teoría evolutiva a fines de 1900, que todavía la teoría evolutiva estaba no, sí se aceptaba, pero estaba aceptándose, y tiene 600.000 años de antigüedad, el periodo precámbrico, y está hecha de una manera bien, no hay manera, es de ahí, está comprobado que es de ahí. Y todo eso existe, y en los simposios de arqueología se enseña, pero todo eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que hay una historia oficial, como bien se explican los especialistas, hay una historia oficial, ¿sí? Que se vuelve la historia de bronce, ¿verdad? La historia que se enseña, y hay la historia real, ¿sí? Entonces la historia oficial, los que se enseña así en las escuelas, por un filtro que se llama filtro de conocimiento. Entonces todo esto es muy interesante, ¿no? Porque en cuestión de religión, para sintetizar esta clase, en cuestiones de religión hubo una doctrina que surgió, empezó ya a fines de 1700, los racionalistas, que la crítica racional a la Biblia y todo eso, así como ellos atacaban otras religiones, luego empezaron a atacar a cuestionar su propia religión los cristianos. Y hasta que se creó a fines del siglo XIX lo que se llama la filosofía modernista. Esta filosofía modernista, sobre todo en Francia, tuvo sus campeones, ¿no? Ahí estaban sus superestrellas que llegaron a reducir todo el conocimiento, de rechazar los milagros, los relatos supernaturales, decir, incluso llegaron al punto de decir que eso de los infiernos son imaginarios, son alegóricos, que es alegórico la resurrección, que ya no hay milagros, o sea, casi a un paso del ateísmo, y a interpretar la Biblia de acuerdo a la teoría evolutiva darwinista del naturalismo. O sea, así casi llegar, que Prabhupada le llama a veces mayavadis, modernos mayavadis, porque los hindúes también tomaron ese tipo de concepto, y lamentablemente esa mentalidad es la que abunda en los estudios académicos, y todo ese modernismo. Y digamos que Bhaktivinoda Thakur, por ejemplo, hay una conferencia en que Bhaktivinoda Thakur predica a esa gente que se llama el Bhagavata, su teología, su filosofía y su teología, algo así, ¿no? Se llama. Es un discurso que da a esa gente que eran bengalíes muy, ¿cómo se llama eso? Muy fans del modernismo, de las ideas racionalistas modernistas, y él ahí le dice, para que acepten el Bhagavatam, que los semidioses y los cielos son cuentos, y también los infiernos, que son para espantar a la gente ignorante, pero el Bhagavata explica eso. Pero obviamente Bhaktivinoda Thakur en el Yavavadharma y en su Amrita Parabhavasya, en sus comentarios al Chaitanya Charitamrita y otros libros y en sus canciones, claro, él dice que los seres son reales. Y en el Krishna Gita él dice que él adoptó esas teorías para que la gente más mundana pueda aceptar a Krishna. Él lo dice en el Krishna Gita, pero que él no las acepta. Él al final dice, yo acepto la versión que dicen los acharyas. Entonces, ¿verdad? Entonces es interesante esto para que todos entiendan los contextos, que esa fue mi especialidad, filosofía de la historia, que estudia cómo se van creando los conceptos, los contextos históricos, todas las causas, cómo se crean los conceptos de la historia. Y todo esto es muy bonito porque Prabhupada, como Srila Bhaktisiddhanta y los acharyas previos, volvieron a establecer el conocimiento tal cual. Porque en el pasado, como ahora ya muchos estudiosos están comprobando, que en el pasado hubo gigantes, ¿sí? El Instituto Smithsoniano fue demandado principios de 2000 porque ha encubierto hallazgos de gigantes aquí en América. ¿Cómo se llama? Hubo gigantes, hubo poderes místicos, hubo milagros, todo eso existe, todavía existe hasta la actualidad. Sí, de hecho, como hablamos, el FBI, la CIA, sí, tienen, ¿cómo se llama? Detectives psíquicos. Cuando fallan todos, buscan a los psíquicos especialistas que encuentran a la gente perdida, así, ¿no? Cuando ya fallan todos los recursos. Gente que sí tiene poderes. Y la Universidad de Stanford, la Universidad de UK, el doctor Ring, y le voy a poner un ejemplo muy interesante del doctor Ring. Hubo un caso en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, de una niña que decía, es que yo tengo a Roger, era un mapache, que tenía un mapachito, y él me platica muchas cosas. Entonces ya pues una niña como un poquito más chica que Lila, pues todos pensaban que la niña como tenía imaginación con su mapachito, que a su mascota estaba solita, su amiguito, pues ella hablaba. Pero luego un día
Llegó un médico ahí del pueblo, fue a ver a la niña y le dice, a ver, ¿quién es Roger? Aquí está dormido, y le enseña a Roger, ¿no? Y le dijo que iba a haber un incendio o algo así. Y fue a verla, a ver, ¿cómo que va a haber un incendio aquí en el pueblo? Sí, en una mina. Y nada, que Roger era un mapache y tuvo un diálogo con el mapache. Hablaba. ¿Cómo hablaba? Luego el doctor Ring de la Universidad de UK vino a investigar el caso. ¿Cómo hablaba? Un mapache no tiene sistema de cuerdas vocales, no, su cerebro no está para hablar como nosotros, no tiene otro lenguaje. Tuvo un diálogo, lo grabó y resulta que es que dijo que este Roger era, en realidad el mapache estaba poseído por un espíritu, una persona que murió en una ruina ahí, que se hizo un incendio. Entonces la gente se puso muy supersticiosa y mataron al mapache. Entonces el espíritu se le pasó a la niña. Y luego la niña, y resulta que después de un tiempo hubo un incendio en la mina hubo un incendio. Y esta niña murió, no sé si la metieron en un psiquiátrico o algo así. La cosa es que la niña se murió y luego hubo un incendio en el pueblo. Desde que había sido poseída. Y así hay muchos casos que se han estudiado. De hecho, el Vaticano, desde ya de fines de 1900, antes de 2000, creó otra vez todo un estudio sobre la cuestión del exorcismo. Porque mucha gente empezó a practicar brujería, cosas satánicas, y hay gente que se ha poseído. Y tienen gente especializada para hacer estudios de exorcismo. Pero esto es real. Y el padre, ¿qué? Amorte, algo así llama, un padre italiano, la charia de eso. Y ahí saca como gente exorcizada saca clavos, y sacan los clavos, escupe clavos, escupe insectos, cosas supernaturales. Prabhupada Karma en su libro Human Evolution trata capítulos sobre eso, científicos que estudian todos esos fenómenos, que eso avala lo que dice la historia védica. Así es. A diferencia del modernismo, que trató de todo así, y en cuestión de eso, los estudios sobre vida después de la vida, Prabhu Jan Mares, es un Bhakta Jan Mares, de ahí de la República Checa, hace mucho creó la enciclopedia védica, que tiene unas páginas, y ahí saca toda una serie de referencias de estudios científicos, como el doctor Kaliso Sitka, en Occidente, gente que ha visto los Yamadutas. Y ya se le llama, hay una sociedad en Estados Unidos de investigadores científicos que estudian esto, sobre la experiencia cercana a la muerte, y le llaman lo que se llama las experiencias negativas, que son gente que se queda como en un limbo y no ve nada. Luego las experiencias revertidas, que son llevados a un juicio, como dicen, y la siguiente, experiencias infernales, que ven los planetas infernales. Los ven, y ven a los Yamadutas. Y yo no quiero espantar a nadie. Prabhupada no usaba mucho hablar, predicar así, como para que no parecía como los cristianos, ni tampoco Bhaktisiddhanta, ¿verdad? El infierno y tal. No, hablaba más que vas a ser como animal, vas a sufrir mucho. Incluso algunos versos Narakan dice, grandes sufrimientos Prabhupada utilizó a predicar a la gente. No es nuestra filosofía predicar, asustar como cristianos, el infierno, el infierno. Pero sí existe eso. Krishna lo dice en el mismo Bhagavad Gita, en el Brahmanda Purana, en las historias de Kasi. Krishna constantemente habla de eso. Los Dharmasutras, todas las escrituras, para que quede claro esto. Que a veces como táctica no es bueno estar hablando mucho de eso. Hay que hablar más a la gente que los karmas que pueden recibir. Eso así lo hizo Prabhupada. Para que no parezcamos fanáticos del infierno, porque no existe un infierno eterno. Se toca el tema en el Gita. Arjuna dice, sé que los que destruyen a esta familia mueran siempre en el infierno. Pero Krishna no aceptó eso. Eterno no. Que hay etapas de castigo, ¿verdad? En el cuerpo sutil. Sí existen. Y hay mucha gente que ha visto los llamados. Hay Prabhu Jan Maharaj deja una serie de casos de devotos que sus familiares, personas que se encontraron, que compraron libros, que hicieron devotos, porque dicen, leyeron la historia de mi hijo. Es cierto, yo tuve esa experiencia. Mucha gente. Y el folclore de muchas culturas en su arte lo ha representado, en testimonios que vienen en tradición oral, el folclore. En muchas culturas se habla de los planetas infernales. Igual como dicen los Vedas, o parecido. Entonces, nosotros tratamos las palabras de Krishna, ¿verdad? A veces como práctica de prédica podemos no meternos tanto en eso para no espantar. Vaya, la gente está tan metida sobre todo en Estados Unidos, en Europa. Aquí no, aquí la gente cristiana, mexicana, es muy, ¿cómo se llama eso? Muy creyente. Ellos hablan de eso y lo aceptan de inmediato. La gente aquí es más sencilla, ¿verdad? Es más mística, pero la gente de allá de Occidente, por las ideas que hay, de otros países, es bien cerrada y a veces no es conveniente hablar mucho de eso. Prabhupada sí lo hacía. Es interesante esto. Pero bueno, entonces todos estos temas lo vamos a ver porque la parte más científica, digamos de las más científicas, todo es muy científico el Bhagavatam, pero las enseñanzas de Kapila son muy elaboradamente, muy racionales y científicas. Y allí también se va a hablar de ese tema, al final lo vamos a leer. Las actividades fruitivas,
y luego la vida, se habla cómo se forma el bebé en el vientre, todo está bien explicado. Bueno, vamos a parar aquí, muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta más, acérquese para que se oiga su pregunta. ¿Alguna duda? Pues acérquese, por favor. Tengo una pregunta. ¿En qué época en qué época vivió el Señor Jesucristo? Ok, el Señor Jesucristo, precisamente el calendario cristiano de ahorita, que el calendario casi global es de la era cristiana, fue aproximadamente 2000 años. Y los estudios exactos que han hecho los especialistas, fue por el año en el 2005 antes de Cristo, de acuerdo a muchas fuentes de astrónomos chinos, hubo un satélite que estuvo iluminando, muy parecida a la descripción del satélite de la estrella de Belén. En el 5, otra, Herodes el Grande, que fue el que hizo la matanza de los niños inocentes, vivió más o menos en el 4 antes de Cristo. Eso está certificado por los documentos romanos, ¿sí? Entonces, esa es una. Y otras fuentes también, esas son las fuentes más principales, que eso manifiesta que el Señor Jesucristo vivió por allí. Lo que pasa es que dicen que San Gregorio, el que hizo el calendario gregoriano que se utiliza ahorita, se equivocó por 4 años, más o menos 4 o 5 años, se equivocó. Pero Cristo vivió en el año 5 antes de la era que le atribuyeron. Fue por detalles que cuando ya lo hicieron muchos años después, sacaron ese calendario. Pero eso es, en el año romano sí está bien establecido cuando dio Cristo, que corresponde a eso. Pero se volvió también una cosa que se cuestiona es que Jesús no nació en Navidad. Jesús no nació en Navidad. La Navidad la pusieron ese día porque en las culturas precristianas de Roma se celebraban la Saturnina, el nacimiento del sol, y ahí lo pusieron para poder convertir al pueblo romano al cristianismo. Pero hay muchos estudios que muestran que Jesús no pudo haber nacido en Navidad por las costumbres hebreas que no pastoreaban en esa época los pastores. Hay muchos argumentos. No hay justificación suficiente para... Pero eso no quita nada, ¿no? Pero eso Jesús vivió 5000 años antes de la era atribuida a él. Más o menos es lo más acertado. ¿Alguna otra pregunta? Hace 8 días estaba viendo una clase de un devoto y él hablaba acerca, bueno, el tema era dialéctica, la ley de 3. Entonces explicaba ese asunto y yo me pregunté, ahorita que está hablando así de las diferentes filosofías, ¿eso tiene un respaldo de alguna manera en la literatura védica o es especulación? Ah, qué bueno que hace esa pregunta. Sí, la dialéctica como de antítesis, síntesis, se utilizó especialmente por el famoso filósofo alemán Hegel. Fue el que elaboró ese tipo de dialéctica que le llamaba. Pero la dialéctica la encontramos en los griegos y originalmente en los Upanishads. Y precisamente vemos cuando uno lee los comentarios, por ejemplo, de Baladev Vidyabhusana, algunos comentarios de Siddhar Swami del Bhagavatam, utilizan esa dialéctica. Dice, y le llaman Purva Paksa. También en el Chaitanya Charitamrita, en el capítulo que dice de Krishna, la suprema persona de Dios, dice, pone Purva Paksa significa el oponente. Dice, los oponentes dicen, podría decir que Krishna, y saca una tesis, no, Krishna no es un avatar porque en tal texto se dice esto. Dice, y la respuesta y responde, ¿no? Al oponente. Tesis, antítesis, síntesis. Y ya saca la tesis del estudio de las Shastras que muestran que no, que Krishna es la forma original, el Bhagavatam y otros textos también. Y ya, como conclusión, Krishna es la forma original. Entonces, esa dialéctica sí existe antiguamente. Le llaman Purva Paksa, poner el argumento del oponente y luego uno presenta la refutación. También en el Vedanta Sutra se utiliza ese sistema. Se presenta la tesis, la antítesis, o sea, la tesis del oponente, la antítesis y la síntesis, la conclusión. Sí, hay mucha, eso se explicó mucho en los Vedas. Y Hegel, qué chistoso, porque hay documentos en que dice que India no tiene filosofía y otros que hablan muy bien de la filosofía védica. Claro que él no es un acharya, ni tampoco los modernistas son acharyas de nosotros. Seguimos lo que Srila Prabhupada nos enseñó, Prabhupada nos trajo lo mejor de todo, la verdad, del conocimiento del Parampara. Prabhupada es tan brillante y el Bhagavatam es una obra tan profunda, tan elevada de filosofía.
Sí. Entonces, Rapa nos enseña así. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a todos su atención. Muchas gracias. Todas las glorias a Shila Prabhupada aquí. Ya, encima el Bhagavatam aquí. Bien.